Buenas tardes otra vez, bienvenidos a la Casa de América. Dentro de los actos que estamos organizando en esta institución para celebrar los centenarios de Rubén Darío, porque celebramos este año el centenario de su muerte y el próximo año el 150 aniversario de su nacimiento, contamos hoy con la presencia de una persona que ha tenido una relación, iba a decir sentimental, pero más que sentimental, es personal e intelectual con este gran poeta nicaragüense, con Rosa Villacastín. Iba a estar con ella manteniendo un diálogo sobre el recorrido por la historia sentimental de Darío, otra gran periodista y escritora, Reyes Monforte. Aunque imagino que todos las conocerán, me voy a permitir darles dos pinceladas muy rápidas de quiénes son las dos periodistas que están hoy con nosotros. Reyes Monforte es periodista, escritora. Su trayectoria profesional ha estado marcada por su trabajo en la radio, donde ha dirigido y presentado distintos programas en diferentes emisoras durante 15 años, entre las que cabe destacar Onda Cero y Punto Radio. También ha colaborado en diversos programas de televisión en Telemadrid, Antena 3, La 2 o El Mundo TV, y ha ejercido de colaboradora y en algunos de ellos de guionista. Actualmente es columnista de La Razón. Pero su revelación como escritora se produjo con Un burka por amor, publicado en el año 2007, que se convirtió desde el principio en un gran bestseller con 52 ediciones y numerosas traducciones y una versión adaptada para la televisión con una miniserie que tuvo un enorme éxito de público. Después, Reyes Monforte ha publicado Amor cruel, La rosa escondida, La infiel y Besos de arena, que tiene también múltiples traducciones. Por su parte, Rosa Villacastín también es una periodista de larga trayectoria. Ha trabajado en el diario Ya, Interview, Panorama, Antena 3 Radio, 10 Minutos, en los programas Pasa la vida de televisión, Día a Día, Telecinco, Antena 3, Extra Rosa. En fin, tengo aquí una larguísima enumeración de programas con los que no voy a aburrir. Por decir lo más reciente, en la temporada 2006-2007 trabajó en el programa Las Mañanas de la 4 junto a Concha García Campoy. Desde septiembre del 2007 en el magazine de Antena 3 a tres bandas. De 2012 a 2013 pasa a la 1 de Televisión Española con el programa Gente. Es colaboradora habitual de la cadena SER, en el programa también La Ventana, y queremos hablar de Punto Radio, presentado por Ana García Lozano. En el 13 y 14 colaboró en el programa de los sábados de Telecinco Abre los ojos. Y en 2015 se incorpora como tertuliana en el programa Amigas y Conocidas de la 1, presentado por Inés Ballester. Pero Rosa Villacastín no está aquí solamente por eso, sino porque ella es coautora de una novela llamada La princesa Paca, la gran pasión de Rubén Darío, que recoge de una manera un poco, yo diría, deliciosa, la intimidad de Rubén Darío, de ese gran poeta con facetas poco conocidas, porque Rosa no está aquí tampoco por ser autora de esta novela, sino por ser la nieta de Francisca. Francisca fue la mujer española de Rubén Darío desde el año 98, si estoy bien informado. Y además, doña Francisca era poseedora de un baúl con muchísimos documentos fundamentales de Rubén Darío, que tuvo la generosidad de donar al Estado español en el año 56 y que se custodian hoy en la Universidad Complutense de Madrid. Y Rosa Villacastín, además, fue quien durante 20 años se encargó de catalogar y custodiar ese baúl. Así que, como decía al principio, ella conoce a Rubén Darío por una relación sentimental y también laboral y profesional. Así que, sin más, dejo a estas dos grandes escritoras y periodistas para que nos hablen de Rubén Darío en una charla de amigas que estoy seguro que nos va a encantar. Gracias. Muchas adelante. Gracias.
Bueno, el libro del que hablaba es este, que es una maravilla, que yo lo recomiendo no porque sea amiga, que lo es, no porque sea compañera y de las buenas, que lo es, sino porque es maravilloso. Es verdad que es un recorrido por la vida sentimental del príncipe de las letras españolas, Rubén Darío, pero es que también es un recorrido porque no se puede hacer un recorrido solo por la vida sentimental de una persona. La vida sentimental y la vida laboral o profesional siempre van unidas, porque una siempre llena a la otra y aporta a la otra. Por cierto, yo creí que ibas a venir de azul. No. Yo vengo de azul, no, ya, pero yo vengo de azul en homenaje a Rubén Darío, porque yo no sé si fue el primer libro, pero bueno, Gran libro. El primer gran libro se llamaba Azul, y además fue, yo creo que a raíz de lo bien que lo puso la crítica es cuando se le empezó a llamar el príncipe de las letras españolas, y además creo que fue un político y escritor español, Manuel Reina, cuando los políticos españoles leían, pues el que, bueno, pues, perdón, pues el que habló muy bien, se enamoró de Rubén Darío, y después ya vino pues esa princesa Paca, que yo, fíjate, más que mujer española de Rubén Darío, como le ha definido muy bien él, diría que es el amor de la vida de Rubén Darío. Sí, antes de contestar, quiero dar las gracias a Casa América por ese maravilloso homenaje que le hicisteis en el centenario, porque se está celebrando el centenario de su muerte. El próximo año, en enero, porque Rubén Darío murió muy joven, con 49 años, y el próximo año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Y Casa América se puso toda de azul y fue un acto maravilloso. Así que gracias y gracias por estar aquí. Bueno, Rubén Darío era ya un personaje muy conocido, porque cuando conoce a Francisca, que la conoce en 1899, él era muy joven, es que tenía 30 y tantos años. Lo que pasa es que llevó una carrera. Él es un niño genio, es un genio. A los 3 años sabía leer y escribir perfectamente. Se subía a los árboles en Nicaragua y ya escribía poemas. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Claro, la vida con un genio no debe ser nada fácil. Yo me imagino, mi abuela murió cuando yo tenía 16 años, que primero muchas cosas les diferenciaban, ¿no? Pero luego, claro, era un hombre sus padres no le abandonaron, se tuvo que ir a vivir con sus abuelos, con sus tíos abuelos. Han sido un niño siempre solitario. Su primer amor es a los 13 años, una chica que trabaja en un circo, que va a León en un circo y que se enamora, y él le declara su amor y la otra se ríe, porque claro, un niño de 13 años te dice que estoy enamorado de ti, te queda, aunque sea un genio, ella no sabía en ese momento que era un genio. Ahí escribió su primera poesía, ¿es verdad? Sí. ¿Dedicada a ella? Sí. Y luego, la mujer que también marcó su vida, porque hay 3 mujeres que marcan la vida de Rubén Darío. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Es que ese es el principio. No, hombre, del libro. Yo estoy hablando de la vida para hacer un poquito, para que tengan un poquito de idea de cómo fue la vida de Rubén Darío. A los 14 años conoce a la mujer que luego se convertiría en su mujer legal, y por la que no pudo casarse con mi abuela. A los 14 años se enamora locamente de ella y le casan en una borrachera. Y él dice que sufrió la mayor, antes de que le casaran, que sufrió la mayor decepción que un hombre puede tener de una mujer. Y por eso la abandona y luego le casan en una borrachera para mantenerle, porque lo hace el hermano de él. Anteriormente se había casado, también muy joven, con Rafaela Contreras, que era una gran poetisa y que muere prácticamente al tener el hijo, con lo cual él es cuando se viene a España y conoce a Francisca. Y a Francisca la conoce porque mi bisabuelo, que era un señor de Ávila, de un pueblecito de Ávila, de esas pedanías donde no hay absolutamente nada más que 20 casas o 30 casas, pues tenía un montón de hijos. Hizo las elecciones, apoyó a Francisco Silvela en las elecciones. Y entonces, cuando gana las elecciones Francisco Silvela, que iba por diputado por Ávila, le dice, pues pídeme lo que quieras. Pues no hay diferencia de lo que ocurre hoy. Llévame a Madrid, dame un trabajo en Madrid. Y entonces le mete de jardinero, como tampoco tenía ninguna profesión, pues le mete de jardinero en el Palacio Real. Ellos vivían, por supuesto, no en el palacio, vivían en la zona menos noble del palacio. Y ahí estaba mi abuela cuidando de todos sus hermanos, porque su madre tenía que ir a limpiar a casas y todo eso. Y una tarde, que ella estaba con los niños, con los hermanos, aparecen 2 señores.
dos señores que ella, en palabras suyas, que a mí me quedaron muy grabadas, eran muy raros. Muy raros, muy raros, muy raros. Y le piden una flor y ella corta una rosa y se la da. Y entonces uno de ellos se queda absolutamente prendado porque era bellísima. Era una mujer que medía unos 70 y pico en esa época. Estamos hablando de 1899. Y le da la flor. Y al día siguiente vuelve. Esos dos hombres, uno era Rubén Darío, que se enamora de él, y Valle Inclán. Valle Inclán hizo un poco ese destino, porque era el que se quedaba con los niños cuando ellos dos quedaban para salir. Valle Inclán cuidaba a los niños, que eso es algo que poca gente sabe, ¿no? Y con el que luego mantuvieron una relación muy estrecha. Ajá. Pero ella fue una avanzada de su tiempo, porque se enamora y él le dice que se vayan a vivir juntos. Ella tenía 24 años, él 34, y que se vayan a vivir juntos, y ella no se lo piensa. Se van a vivir, y cuando ya están viviendo juntos, en la plaza de Santa Ana, tenían un piso, él le dice que no se puede casar, que él está casado, que le habían casado en una borrachera y que no se puede casar. Imaginaos el follón familiar, el escándalo de la familia, en fin, todo lo que eso pudo traer. No le importó en absoluto. Fijaos lo valiente que tenía que ser esa mujer y ver que ese era el hombre de su vida. Era un hombre muy elegante, guapo. Ella siempre decía, es que era muy sensual. Y yo le preguntaba, ¿y qué te enamoró de él? Porque, claro, era una persona que acababa de aparecer en su vida. Y me dice, ¿cómo hablaba? Y es verdad que en Sudamérica, en Centroamérica, se habla tan bien. Cuando tú vas a Colombia, vas a cualquiera de estos países, el castellano es tan rico que yo me imagino una chica campesina que no había conocido ni había tenido ningún novio ni nada, y de pronto le aparece un príncipe, porque es que era un príncipe, pero no sabes cómo vestía, cómo se cuidaba. Y claro, la enamora. Tenía una voz preciosa, además, preciosa, ¿no? Que todo hace. Por las cosas que le dijo, que me imagino que esas no me las contó. Pero nos podemos pues, imaginar. Se enamora y ella se enfrenta a todo, se enfrenta a sus padres, se enfrenta a todo. Sí, pero además quizá es porque es una vida no solo de novela, como tú has escrito, o es una historia de amor no solo de novela, sino casi de película, porque es verdad que bueno, pues Valle Inclán y Rubén Darío se perdieron ese día en los Jardines Reales, la encontraron para preguntar cómo salimos de aquí, que nos hemos confundido, y fue un flechazo. Pero a ella ya había una persona, una gitana, una hechicera, no sé cómo quieres llamarlo, que se lo había advertido, cogiéndole la mano. Sí, ella un día que iba por la Puerta del Sol, porque su madre pues hacía bueno, pues tarros que ella vendía luego en la Puerta del Sol, pues para sacarse un dinerito. Y entonces allí, en la Puerta del Sol, había una gitana, sí, porque era una gitana ya mayor, Fuensanta, que le dice, de hecho, ella llevaba unos tarros de miel y se los regala porque la vio que era muy mayor y se los regala. Entonces le dice, pues te voy a echar la Buenaventura. Ella al principio no quiere, pero se lo echa. Y le dice que su vida va a cambiar, que va a aparecer un príncipe en su vida. Fíjate. Luego se la vuelve a encontrar en una estación, sí, pero eso lo contaremos más adelante. Y ella, claro, ni tenía novio, y te puedes imaginar que un príncipe era con lo que menos pensaba que pudiera aparecer en su vida, pese a que por los jardines del Palacio Real todos los días estaban, pues era toda la aristocracia de Madrid, era todo el mundo. Bueno, y el rey se encontró con el rey, ¿no? Sí, sí, con todo, veces... claro, porque es que ellos eran los jardineros, su padre era el jardinero, pero con otros muchos empleados que había allí, o sea, no que fuera jardinero real, no, era un jardinero más de los muchos que había en Palacio. Y esta gitana Fuensanta le dijo, no solo va a ser el amor de tu vida, no solo va a ser un príncipe, sino que te va a cambiar la vida, el destino, incluso casi lo que tú eres, y claro. Sinta casi. Y la convierte. Porque no la convierte, exactamente. Qué bonita expresión, la convierte no solo por el amor, porque le hizo los dos grandes regalos que yo creo que se le pueden hacer a una persona, el amor, y además le abrió las puertas, porque es verdad que estamos hablando de hace más de un siglo, el acceso a la escritura, a la lectura no era sencillo, incluso se veía mal en una mujer, y que un maestro como Rubén Darío sea tu maestro de verdad, tu maestro particular, y te enseñe no solo a leer, sino a escribir, eso es un regalo, ¿no? Fijaos, es que muchas veces cuando se habla de Francisca Sánchez, habla mucha gente sin haberla visto en su vida, ¿no? Y sobre todo sin haber estudiado su figura. Entonces se insiste mucho en que era analfabeta.
que era analfabeta. Es lo primero que te pone. Sobre todo grandes escritores, dicen, analfabeta. Si hubiera sido un hombre de aquella época, hubieran dicho, un autodidacta. Pero siendo una mujer, decían, era analfabeta. Es verdad que era analfabeta, pero en aquella época las mujeres no estudiaba nadie. Ella se hizo muy amiga de Emilia Pardo Bazán, la protegió y fue además la madrina de su primera hija. Y entonces Emilia Pardo Bazán se la criticaba y se la ninguneaba precisamente por lo contrario, por ser una mujer culta y por ser una mujer libre. Y entonces ella siempre le animó a Francisca a hacer lo que quisiera y a luchar por ese amor que ella era una admiradora de Rubén Darío, y luchar por ese amor sin tener en cuenta las consecuencias ni nada de lo que pudieran hacer. Pero fijaos, cuando ella ya ve que ya está atrapada ahí, que ya no puede salir de esas garras del amor, pues le dice a Rubén Darío, porque ella quería reconciliarse con su familia, ella era totalmente familiar, muy familiar. Y entonces le dice, van a ser las fiestas de mi pueblo, que es un pueblo de gredos, ¿por qué no vienes? Y aunque no podamos casarnos, tú pides mi mano. Porque para mi familia, para mí, es lo que me puede salvar de cara a la pequeña sociedad donde ellos se movían, ¿no? Y Rubén dice que sí. Y Rubén se va en tren hasta Ávila, y de Ávila al pueblo, que son 60 o 70 kilómetros, pero un puerto que no quiero ni contar, en burro. Le estaba esperando el padre de Francisca y 2 hermanos de Francisca. Tuvieron que dormir en una fonda donde dormían los animales. O sea, claro, nunca se había visto Rubén en otras, y con un frío que pela, y él venía del trópico, pues imaginaos. Llegó al pueblo, se integró en el ambiente, y en su libro La España contemporánea, que era de crónicas que él escribía, porque él, aparte de poeta, fue un gran periodista. Y entonces escribe una crónica maravillosa de las fiestas que se titula Fiesta Campesina, y que os recomiendo que leáis, porque es que es una joya de cómo las mozas se vestían, con los trajes típicos, todo, y pide la mano. Y Francisca ya estaba embarazada de su primera hija. Que, por cierto, hablabas de Emilia Pardo Bazán, que le dijo una cosa muy cierta y muy hermosa, algo así, no lo sé exactamente, pero creo recordar que le dijo, hay algo que se perdona peor que la belleza en una mujer, y es la inteligencia. Claro. Así que ten cuidado, Paca. Sí, porque no era una mujer preparada intelectualmente. Pero ahora que yo he estado en Nicaragua para presentar el libro, y fui donde nació Rubén Darío, en Metapa, que es un pueblo precioso. Pero cuando vi la casa, dije, pues esta casa y donde nació Francisca no hay tanta diferencia. Él venía también de familia muy humilde, lo que pasa que el grado de inteligencia era tal y de gran poeta que lo tapa eso. Mientras que en ella siempre se incide en que era humilde, en que no sabía leer y escribir. Bueno, pues a él todo eso no se dice. Pero la casa se parece muchísimo a la que yo tengo, la que tenemos mi hermana y yo, y dónde nació él. Que, por cierto, una curiosidad, ahora vuelvo a lo del embarazo, porque creo que fue la propia Emilia Pardo Bazán la que le dijo, uy, estás embarazada. Que ella todavía no se lo había dicho porque quería estar segura. En aquella época no te hacían ni ecografías, ni te hacían nada. Y quiso estar segura de que estaba embarazada para decírselo. Es la única persona que a Rubén le ha dado un hogar. Un hogar. Estuvieron 16 años hasta que él muere. Un hogar. De hecho, se llamaban, que me llamó mucho la atención, se llamaban conejo y coneja, pero, hombre, no por la palabra en sí, no por la semántica en sí, sino porque es verdad que había tenido esa falta, digamos, de cariño familiar desde pequeño. Y claro, encontró en Francisca un hogar y le gustaba mucho, por lo que tú antes comentabas, que Francisca, claro, tenía el dolor de no estar bien con su familia por el amor de su vida. Claro. Y a él le llamaba mucho la atención y le llamaba coneja y ella a él conejo, pero porque son unos animales muy familiares, ¿no? Claro. Que siempre están... Y luego tatá y tataya. O sea, ellos, claro, en aquella época no existía teléfono, no existía nada. Entonces todo eran cartas. Si veis un día el archivo Rubén Darío, que regaló mi abuela, catalogamos más de 6.000 y pico documentos, y todos son cartas de Unamuno, de Azorín, de Juan Ramón, de los Machado, de todo el mundo. Porque ella guardó absolutamente... Él lo dejaba, él era ordenado, pero lo iba dejando y ella lo iba metiendo todo en ese baúl azul, ¿no?
Y toda su vida cargó con ese baúl, como la Piquer, pues exactamente igual. Ella iba con su baúl, pero lleno de papeles. Y entonces hay cartas hermosísimas, como él le dice cuando están separados, porque él se tenía que viajar, porque le mandaban de corresponsal el diario La Nación de Buenos Aires, porque él ejerció muchísimo. En realidad vivían del periodismo más que de la literatura. Y entonces, claro, le mandaba una carta, cuando o no voy a comer, y mandaba un telegrama, no puedo comer porque estoy con unos amigos, y mandaba un telegrama. Y cómo ella guardaba todas las facturas, porque pasaban épocas económicas buenas, pero épocas en que no tenían un céntimo porque no había llegado el dinero de las colaboraciones. Y entonces era Francisca la que se iba a hablar en París, que vivieron muchos años, pues con los que tenían tienditas, supermercados ahora, y les decía, tenéis que fiarme, pues tal, y la llamaban la española, y la llamaban la princesa Paca, que se lo puso Amado Nervo, y porque dijo, si él es el príncipe de las letras, tú eres la princesa Paca. Y además es que era bellísima, nunca se maquilló. Si alguien puede pensar que era una mujer exuberante, que se lo gana por una belleza de esas que no puedes tal, pues no, era una mujer, jamás se pintó, ni siquiera los labios. Ella solo se lavaba con heno de Pravia, con jabón heno de Pravia, y solo se echaba agua de colonia. Nunca. Y murió casi a los 90, a los 89 y pico. Hay una frase muy bonita en tu libro, en La princesa Paca, con la que no puedo estar más de acuerdo. El verdadero amor posee siempre ese acto de veneración por el otro. Y eso lo demostró Francisca, no solo guardando cualquier hoja garabateada por el... Bueno, garabateada, claro. Decimos garabateada, pero claro, es como si dices que Picasso garabateaba, ¿no? Y eso todo lo guardaba en ese buzón, en ese baúl que tú dices, pero la veneración iba más allá, porque es cierto que hay otra frase maravillosa en tu libro, que la tengo que leer: la vida de nadie mirada muy de cerca es completamente ejemplar. Y eso lo vivió y lo sufrió, si se puede utilizar, bueno, sí, se puede utilizar esa palabra. Sufrió mucho Sufrió también. mucho. Pero es que yo siempre creí que con las personas así, cuando yo hago entrevistas, les pregunto mucho sobre estos temas, yo creo que el amor, si no hay una amistad, Y una admiración, puede haber pasión, ¿no? Un momento. Pero tiene que haber una base importante, donde tú compartas una serie de cosas. Y luego tiene que haber admiración al otro. Por ambas partes, cada uno por una razón diferente, pero tiene que haber admiración. Y yo creo, ella la admiraba por ser quien era y por lo que era y todo, pero él también admiraba en ella, primero, esa perseverancia. Fijaos, cuando él escribía, él, como casi todos los bohemios, le gustaba escribir por la noche, ¿no? Y entonces ella se sentaba en el despachito y ella se ponía a rezar el rosario. Sabéis que en aquella época, si tú vivías junto con una persona, no te habías casado, no podías comulgar. Pues ella se ponía, porque ella era muy católica, entonces ella se ponía a rezar el rosario mientras él toda la noche se ponía a escribir. Cuando él tenía momentos de esos, el folio en blanco, que quienes escribimos sabemos que es horroroso, no te sale ni una palabra, y dice, ¿por qué? Si ayer escribí bien, ¿por qué hoy no sale nada? Pues ella se disfrazaba, le entretenía, le cantaba y le bailaba, para que él recuperase las ganas de volver a escribir. Siempre se ha dicho que Rubén Darío bebió mucho, y es verdad, murió de cirrosis, ¿no? Pero es que en aquella época o se drogaban o vivían, o sea, utilizaban lo mismo, claro. Era gente que también estaba muy presionada, pues él tenía que entregar no sé cuántos folios para las colaboraciones en Argentina, los libros, la vida diplomática, que no le llegaban los sueldos, que siempre estaban los pobres pidiendo todo unos a otros. A eso merecería un libro, porque cómo vivían todos, en qué condiciones vivían todos. Cuando Antonio Machado va a París porque le conceden una beca, va con Leonor, se acababa de casar. Leonor tendría 16 años, porque murió con 17 años. Y Francisca es la que se encarga de enseñar a Leonor París, llevarla a sitio. Y es cuando ella cae enferma. Y la que se queda en el hospital, la que le busca el hospital, la que se queda por las noches con Leonor, es Francisca. La que les paga la vuelta a España, que nada más llegar a España, Leonor muere, es Francisca. Y en agradecimiento le regalan un maravilloso mantón de Manila que había pertenecido a la madre de Antonio y de Manuel Machado, que conservamos nosotros. ¿Ah, sí? Y con eso, sí. Eso no sabía y ese yo. mantón de Manila
ese mantón de Manila, hay fotos maravillosas de ella que se vestía para ir a las fiestas con el mantón de Manila solo, y hay fotos maravillosas. Y otra persona que le regala un mantón negro, que también había pertenecido a su madre, es Amado Nervo, porque cuando ellos se van a vivir a París, Rubén comparte piso con Amado Nervo, igual que ahora, ¿no creéis? Si es que las cosas han cambiado, pero no tanto. Entonces, como no tenían dinero, viven los dos juntos. Cuando llega Francisca, claro, pues una habitación para Amado Nervo y la otra para ellos, hasta que Amado Nervo se da cuenta que, en fin, que es un matrimonio joven y que quieren su espacio, y se marcha. Pero antes de marcharse, él le ponía deberes, tanto Rubén. Hay un cuaderno de hule negro en el archivo que es maravilloso, porque en una parte están los deberes que le ponían a Francisca, pues imaginaos. Esta tarde hace sol, pero mañana llueve. Y ella lo tenía que escribir 20 veces hasta que sabía cuáles eran las letras, lo que era, y se lo ponía. Y en esa parte está eso. Y en la parte del centro del cuaderno está una novela que escribió Rubén y que empezó a escribir en ese cuaderno, que es La Isla de Oro, de Mallorca, que no se terminó, y al final están los dibujos de su hijo. O sea, los dibujos que les hacía. O sea, era un cuaderno multiuso y que les servía para todo, y que es una joya. Fíjate, hablas ahora de Amado Nervo. Ayer precisamente se cumplieron los 97 años del fallecimiento de... Y hoy estamos aquí hablando de Rubén Darío y de doña Francisca. Y la madre inmóvil está en San Justo, enterrada. La princesa Paca la llamábamos aquí, o la llamamos aquí, pero cuando fue a París también fue una revolución, no solo porque era guapa, sino porque transmitía una energía que incluso los pintores de aquella época en Francia querían pintarla y querían escribir para ella, y hubo alguien, ahora mismo no me acuerdo quién es, pero que la llamaba Princesa Paca, ¿no? Pero cuando ella va a París, cuando ella se va a París, está en la estación y se le vuelve a aparecer Fuencisla, la bruja. Y se la queda mirando, a punto ya de coger el tren, y se la queda mirando y le dice: vas a tener una tragedia en tu vida. Y en eso aparece el hermano de Francisca por la estación para decirle que su hija de 1 año está muriéndose de varicela. No solo muere la niña, sino que muere el padre de Francisca, los entierran juntos, porque le había contagiado la varicela. Y entonces, cuando Francisca va a París, porque ella ya ha enterrado a su hija, se va a París porque Rubén la está esperando. Entonces, ella, claro, no sabe ni leer ni escribir, solo lleva una dirección. Como se ha retrasado el tren, ella, cuando llega a la estación, Rubén no está, ni Amado Nervo está, no están ninguno de los dos. Y ella iba con un grupo de españolas, de chicas que iban a estudiar, y entonces les dice que cómo llega, fíjate, la estación a Montmartre, que cómo llega. No llevaba dinero, no llevaba nada. Y ella, con su maleta, se atraviesa París y llega a la casa, y ¿cuál es su sorpresa? Que están quemando libros en una estufa de esas antiguas para tener la casa caliente cuando ella llegase. Como no sabían a qué hora llegaba, y ella les echa una bronca tremenda a los dos por quemar libros. Pero ¿cómo vosotros, que os dedicáis a esto, podéis quemar libros? Pero estuvo claro, muy bien, porque Rubén le dijo: no te preocupes, que son malos. Exacto. Quemamos los malos. Y es verdad, ella tenía una elegancia natural. Los últimos años de su vida, cuando ella se queda embarazada de mi madre, se queda a los 52 años de un segundo marido, del que hablaremos también, y entonces tienen que venir desde América, que ellos están en América, en Puerto Rico, mi abuelo y ella ya se viene casi de 8 meses en el barco, y llega a Barcelona, pero tiene que venir a Madrid, y creían que se moría en el camino. Entonces ella prometió llevar hábito siempre, y llevaba un hábito marrón, pero era tan elegante como llevaba el hábito marrón, porque siempre se ponía algo aquí, un tal, que hasta el final de sus días conservó. Luego murió de un cáncer horroroso, pero su pelito, su moño, sí, ya digo, sin una gota de maquillaje. Pero claro, en la juventud era espectacular. En casi toda historia, gran historia de amor apasionada, siempre hay una tercera parte. Y en esta historia, para mal. Siempre suele ser para mal esa tercera parte, no sé por qué, pero siempre suele ser para mal.
de nombre Rosario. Sí. Antes hemos hablado un poquito de ella. Le casaron, nunca mejor dicho, es verdad, le casaron aprovechando que estaba borracho y además el hermano... No, le emborracharon. Le emborracharon, claro, y aprovechando que ella estaba borracho, pues le casaron. Y el hermano de esta tal Rosario... además era político y necesitaba que Llegó a su ser hermana presidente se casara, de exactamente, Nicaragua. se casara con Rubén Darío. Esto que realmente era, hombre, que era mala, está clarísimo, pero todo esto que era como medio hechicera, esta Rosario que enterró como una ternera con 13 clavos y el nombre Sí. de Francisca. Vamos, no solo eso, sino cuando Rubén Darío muere en Nicaragua, se dice, al menos ella se lo dijo a Hildo Sol, que era un poeta maravilloso, casado con una prima hermana mía, que ella tenía el cerebro de Rubén Darío debajo de la cama. Me parece que es muy fuerte, pero ella lo decía, ella presumía de eso. Era una mujer bellísima, o sea, la llamaban la Garza Morena, era bellísima, pero no consiguió nunca, cuando él la deja por... Él cuenta la mayor decepción que puede sufrir un hombre. Todos podemos imaginarnos cuál es la decepción que se lleva. Entonces, él no pensaría que eso habría pasado antes con alguien. Entonces, ella se dedicó a perseguirles de por vida. Entonces, llegaban a un hotel, Francisca y Rubén, donde fuera, y siempre, antes había estado ya Madame Darío, y entonces le decían, no, Madame Darío no, porque Madame Darío está. Entonces, Rubén decide, bueno, que hay que casarse, que se tienen que casar. Y se va a ver a León XIII, al Papa León XIII, y le dice que le anule el matrimonio, que fue en una borrachera y que le anule el matrimonio. Y León XIII le dice, sí, pero es que no fue un matrimonio religioso, sino que fue un matrimonio civil, esto lo tienes que hacer por lo civil. Entonces Rubén Darío se va a Nicaragua, hablan con todos los amigos y deciden presentar una ley en el Parlamento para que se apruebe una ley de divorcio. Y se aprueba la ley de divorcio. Pero esta mujer le tiende una trampa. Entonces se cita con él en un sitio, ella dice que ya quiere firmar la paz, y entonces se presenta y le dice, pero a ver, Rubén, ¿tú no te acuerdas cuando me diste 30.000 francos? Y dice, pero ¿cómo te voy a dar yo 30.000 francos si nunca he tenido 30.000 francos? Te di 2.000. Y entonces iba uno con ella y dice al notario que tome nota, y es que había que estar, para que te concediera el divorcio, había que estar 2 años sin haber tenido ningún tipo de relación, con lo cual no pudieron, él no se pudo acoger a una ley que lleva su nombre, Ley Darío. La ley del divorcio no en se pudo Nicaragua se acoger. llama Ley Darío, por Sí. esto. Sí, sí, y no pudo acogerse a Que, eso. por cierto... Sin embargo, dejó a Francisca todos los testamentos que hay, que son 5, en todos la deja a Francisca, su heredera universal. Y el último se lo deja también al hijo que tuvo con Francisca. Por aclarar esto, que le había dado 2.000 francos en vez de 30.000, como la trampa que ella intentaba, era porque él estaba intentando no había manera de reaccionar con ella, de dialogar, y dijo, pues mira, la voy a pagar a ver si nos da el divorcio y nos permite casarnos. Eso también es muy común hoy, sí, o sea que tampoco es... Como veréis, las historias se repiten a lo largo del tiempo, pese al mucho tiempo que ha pasado, pues todavía siguen existiendo cosas. Y no sirve de nada, por cierto, es bueno decirlo, no sirve de nada darle dinero a la otra parte porque no sirve absolutamente de nada. Pero hay una, yo no sé si lo has hecho tú en plan ficción, pero hay un momento que esta Rosario se enfrenta con Francisca embarazada, no sé si de 6 o de 7 meses, y le dice, ese hijo que llevas en tu vientre no va a nacer, o si nace va a morir. Sí, Rosario Murillo se quedó embarazada en su momento, pero nació el niño y murió inmediatamente. Francisca tuvo 4 hijos. La primera que muere de varicela, el segundo, ella quiere que crezca en un sitio sano y se lo manda a sus padres a Gredos. El niño coge una pulmonía y se muere. Y la tercera fue un aborto. Y el cuarto es ese niño, y entonces ella estaba en París. Francisca se asusta mucho porque es que llaman al timbre de la puerta, contado así parece que es que, pero es así. Llama al timbre de la puerta y se encuentra esta mujer en su casa, que le dice eso. Y entonces ella se asusta, tiene una hemorragia, va al hospital y tuvo que estar 3 meses sin levantarse de la cama.
el niño había nacido, pero cuenta que al final el médico estaba conchavado con esta persona y es que no quería que saliera del hospital, vaya. Y eso está con cartas, ¿eh? O sea, no es que estemos contando nada que no se pueda documentar. No sé, cuando yo digo que es una vida de película, es que es Sí. una vida de película, es una historia de amor con sus pros y sus contras, Sí. porque es verdad que las grandes historias de amor tienen cosas buenas Claro. y cosas malas, ¿no? Porque Por si eso fuera son todo bueno, grandes. por eso son si grandes. fueran una vida cotidiana y normal, pues pasarían desapercibidas, pero son grandes Hay precisamente. un momento que yo paso muy mal, que es cuando Rubén sube, o le suben también, se dejó mucho llevar, ¿no? En la vida, Rubén Darío. Le suben a un barco y Francisca es consciente que es la última vez que le va a ver. ¿Cómo es posible que subiera a ese barco? Ellos vivieron mucho en Madrid, mucho en París. A Francisca le hubiera gustado quedarse a vivir en Málaga, donde hicieron varios viajes, pero al final se instalan en Barcelona. Pero él ya estaba muy enfermo y era un hombre muy joven, tenía 48 años, 49, muere con 49, pues ahora tendría 48. Y Rubén siempre tenía secretarios a su alrededor, ¿no? Entonces hay uno que aparece en el momento ese en que peor estás y le convence que tiene que ir a Nueva York a dar unas conferencias sobre la paz. Claro, en aquella época son los barcos los que tienes que ir en barco y hacer esas travesías. Francisca se da cuenta que está muy enfermo y que no puede meterse en un barco para hacer un viaje como ese. Entonces trata de convencerle, pero el otro ya le ha metido que en Nueva York va a ser la bomba, lo que va a recibir de homenajes y de todo, y se va. Y esa noche ella lo pasa en el barco con él, porque consigue que el hijo y ella entren en el barco y esperen hasta el día siguiente, porque ella está convencida que le puede convencer para que no haga ese viaje, pero no le convence. Y Rubén se va, el otro la abandona nada más llegar a Nueva York. Rubén lo pasa fatal, le tienen que ayudar gente, porque ya iba muy enfermo. Se va a Nicaragua, él pide llegar a Nicaragua, claro, porque ve que se muere, y efectivamente muere en Nicaragua. Y fijaos qué cosa más bonita. La última carta que recibe Francisca de Rubén, 2 días antes de morir, él hace el último testamento 2 días antes de morir y le escribe una carta a favor de Francisca siempre, pese a que estaba allí Rosario Murillo, que estuvo todo el tiempo, porque una vez que le vio llegar dijo esto para mí, y entonces le escribe una carta y le dice: voy a morir, cuando yo muera ya puedes comulgar, porque ella no había comulgado en todo el tiempo, ni había ido a la iglesia en todo el tiempo que estuvieron juntos. Pues ella no, pues era muy católica, creía lo que le decían, esto es pecado y esto es pecado. Y entonces como que la liberaba, ¿no? Y murió a los 2 días. Y ella se entera... Eso te iba a preguntar, ¿cómo se enteró de que había muerto pues el amor ella, de su vida? cuando él se marcha, claro, ¿qué hace ella en Barcelona? Los trasiegos de viaje no podéis imaginaros cómo eran, porque es que levantaban una casa en París y mandaban los muebles a Gredos, fijaos, y vuelta encontraban otra casa y vuelta otra vez los muebles de Gredos a Madrid o a París, donde fuera. Eso era como... Yo qué sé qué pensaría ella que tenía, porque tampoco podían tener grandes cosas y las casas eran todas alquiladas, no tenían nada en propiedad, pero eran así. Ahora me he perdido, ya no sé. ¿Cómo por se qué. enteró de que había muerto? Entonces ella deja Barcelona y se viene. Ella se había llevado unas hermanas suyas a vivir con ella. María, que era una belleza, que Amado Nervo se enamoró locamente de ella. Varios también se enamoraron de ella y al final se casó con otro señor. Pero se viene a Madrid y en la calle de Alcalá alquila un piso. Y están juntas y entonces oyen por la mañana: ha muerto un príncipe, y dice: baja que ha muerto un príncipe. Los periódicos entonces se cantaban en la calle, ¿no? Y baja, y cuando sube descompuesta y le dice: Rubén, el príncipe de las letras. Y entonces empiezan ya a llegar todos los amigos de Rubén. Qué manera de enterarse también, ¿no? Sí,
Tremendo, pero claro, es que no había que Ya, claro. nadie te podía llamar por teléfono para decirte, claro, una carta te llega 2 meses después. Para no acabar con mal sabor de boca, vamos a hablar del sentido del humor de Rubén Darío. Y bueno, y también de Francisca, porque a mí me hace mucha gracia cuando cuentas en el libro que Rubén, que es el príncipe de las letras españolas, es un poeta prodigioso, pero es verdad que no tiene una prosa sencilla. Fácil de seguir para los que al menos no somos muy, bueno, pues, muy buenos en esto de la poesía. Y no solo era su prosa, sino su manera de hablar. Y a Francisca muchas veces le decía cosas y le decía a Francisca, no sé lo que me has dicho, pero estoy de acuerdo. Pero me lo has dicho tan bonito que vale. Es que ella se enamora bueno, se enamora del hombre, pero se enamora de cómo le hablaba. Y yo lo entiendo, porque cuando oigo, de verdad que cuando oigo hablar, hace poco la asistenta mía, que es colombiana, la encuentro así un poco triste y la digo, ¿qué te pasa? Y me dice, tengo un ataque de melancolía. Y digo, qué cosa más bonita, un ataque de melancolía. Eso no lo oyes aquí, que estamos todo el día imitando a los ingleses, que podemos no saber inglés, pero que cogemos frases de aquí y de allá o palabras. Claro, que alguien te diga que tiene un ataque de melancolía, pues imagina lo que debía ser Rubén Darío hablando. O sea, todo el día regalándote los oídos, ¿no? Porque además fue el descubridor del movimiento, del modernismo, esa persona que sí. Mira, la otra yo estaba hablando con Carmen Riera y me dice, es que Rosa, la poesía de Rubén es que es absolutamente, es que este hombre saca palabras que no había, o sea, que es, quizá después de Cervantes en el castellano, me estoy refiriendo, ¿no? Pues es el más importante, que ha habido poetas muy grandes, pero en cuanto al idioma, es el hombre que hizo, y es que hice cosas, luego voy a leer una parte de los versos que dedicó a Francisca, es que utiliza palabras que dices, o frases o metáforas. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Sí, pues sí. no me extraña que, claro, mi abuela estuviera loca. Y además tenía ese sentido del humor del que hablábamos, cuando, por ejemplo, Valle Inclán pues, le tuvieron que cortar un brazo por bueno, una serie de... Se peleó con un compañero, bueno, lo que era antes entonces, porque ahora te clavan un gemelo, que creo que le clavaron un gemelo o algo así, y, en fin, se le puso fatal. Se le cangrenó. Exactamente, le tuvieron que cortar el brazo y fueron a verle Francisca y Rubén Darío al hospital ¿Y te acuerdas lo que le dijo? No. Ah, bueno, pues yo tampoco, pero lo tengo apuntado aquí, piensa que hay otro manco en la literatura española, un tal Cervantes, y no le fue mal. Así que lo mismo, despegas. Y a él no le fue mal. No, lo que había era una relación muy estrecha, que ahora quizá ya más... no hay tanta, ¿no? Relación entre los escritores. Pero es que entonces, como todos lo estaban pasando fatal, pues era... yo no sé si debían de creerse que Rubén Darío era un príncipe de verdad en cuanto a temas económicos. Claro, tengo que decir que a él toda la ropa, hasta la ropa interior, se le hacía un sastre. O sea, ellos podían tener para no comer, pero a él todo se lo hacían. Corbatas maravillosas, pijamas. Él era un príncipe. Francisca iba también fantásticamente vestida. Entonces debían... Y todo hay cartas de todos ellos, mándame dinero, mándame que no he pagado, mándame que tengo el piso sin tal, que debo no sé cuántos meses. Y ellos, pobres, estaban a la cuarta pregunta, porque también les llegaba fatal el dinero de las colaboraciones, ¿no? Y entonces, digo, las penurias que pasaron todos, que ahora hay una carta maravillosa respecto a esa relación, que está en el archivo. Unamuno y él tuvieron varios piques, ¿no? A niveles profesionales, no a niveles personales. Y entonces le llamó indio, le dijo que era un indio, Unamuno de Rubén. Y entonces hay una carta maravillosa, porque Rubén tenía una letra preciosa. Y entonces le dice, es con esta pluma que me quito de debajo del sombrero con la que te escribo. Entonces, y luego hay cartas, pues, por ejemplo, con Antonio Machado, con Unamuno, con Juan Ramón Jiménez. Es que es la belleza. El otro día estaba escuchando que la familia de García Márquez ha vendido todo el archivo de García Márquez a una universidad americana por $200 millones. Madre mía. Cuando mi abuela decide donar
al gobierno español, todo gratis. ¿Sabéis la única condición que puso? Que me pagaran a mí los estudios. Y yo a los 16 años ya le dije a mi padre, mira, me lo pago yo, lo único que quiero encontrar es un trabajo para hacer yo lo que quiera y no depender de nadie. Le habían ofrecido cantidades astronómicas y lo estaba pasando muy mal porque lo que daban los libros era mínimo. Entonces ella dijo, no, a él no le hubiera gustado que yo esto lo hubiera vendido. Yo esto lo voy a donar porque esto quiero que quede en España, que no se vaya a ningún país, porque lo ofrecían de Argentina, de Nicaragua, de todas partes. Lo dono. No digo 200 millones, no sé lo que puede valer ese archivo, si es por cartas, si es por documentos, si es por joyas literarias. Y ella lo regaló y lo donó absolutamente. Y no cobró nada. Pero no sabéis lo contenta que murió respecto a que ella había cumplido ese deber que ella creía que tenía con España, porque decía, es que él amaba el español, es que él amaba este país, es que yo soy española y esto tiene que quedar aquí. No como la Thyssen, que lo vende por millones, sino sin un céntimo. Y no le dieron ni un céntimo. No. La trataron maravillosamente bien, porque el gobierno español se portó muy bien con ella a niveles de todo, de recibimientos, de que el ministro iba a casa a verla, pero vamos, que lo que nos facilitaron era una casa en Carabanchel de los funcionarios, de militares. Y ahí estuvo viviendo hasta que se murió, que vivía con nosotros. Y el otro día Vargas Llosa, que estuve comiendo con él y con Preisler, yo a Vargas Llosa le conocí porque fue a visitar el archivo cuando yo trabajaba en el archivo. Él había venido a España a estudiar unos cursos para doctorado. Era joven, era guapísimo y espectacular. Y él iba muchísimas tardes a ver a mi abuela. Entonces sabía la vida de mi abuela casi mejor que yo. Y me estuvo contando cosas de ella, porque claro, yo era muy joven, ella muere cuando yo tengo 16 años, y había cosas que yo no le hubiera preguntado nunca a mi abuela, pero él sí le preguntó. Y entonces me contaba cosas que yo no sabía de ella. Sí, sí. Tengo 3 curiosidades, voy con la primera. ¿Has aprendido a hacer sopa de tortuga? ¿Esta que No. le hacía? ¿No? No. Es que yo no cocino nada. No. Pero vamos, no hago ni una tortilla. Fijaros, Como para hacer sopa de tortuga. uno de los platos favoritos de Rubén Darío era la sopa de tortuga, que imaginaos vosotros para encontrar en Madrid tortuga. Podría ser todo un poema. Que ella le echaba, la cocía tal, y luego le echaba un chorrito de limón. Y eso se lo ponía por la noche a él cuando estaba trabajando para que le calentase, para que entrase en calor, lo que fuera. No creo que tuvieran muchas estufas en Madrid. Y le hacía eso. Y le encantaba también unas costillas que se hacen, claro, comida española toda, porque era lo que mi abuela sabía. Frijoles, todo eso se los hacía continuamente. Pero luego las costillas adobadas, que en Ávila son muy frecuentes, que tú las dejas macerar ahí, le vas echando, y eso le volvía loco. Y se los llevaba siempre a todos a comer a casa. Rubén, ya digo que tenían una relación muy estrecha con todos los escritores, y bueno, con los hermanos Machado, con todos, se los llevaba a casa a comer. Rosa, ¿guardas algo físico? No te digo de Francisca, que lo guardarás por supuesto, sino de Rubén Darío. Un cuaderno, algo que te guste más que cualquiera de las cosas. Mi abuela lo entregó todo, sí que nos dejó esos 2 mantones, que uno es negro, que es el que era de la madre de Amado Nervo, y el otro que es un mantón de Manila. Y luego le dejó a mi madre, ella se quedó, cuando regala todo el archivo Rubén Darío, ella se queda con 9 cartas. 9 cartas de las que Rubén le escribía a ella. En una es: tienes que seguir escribiendo, porque ella estaba en Madrid, él estaba en París, no dejes de escribir, de prepararte, que la vida no sabe las vueltas que puede dar, o sea, él la animaba mucho a hacer cosas. Pero yo creo que se quedó esas 9 cartas que ella tuvo hasta el final de su vida para saber que la historia la había vivido, porque si lo entregaba todo y se quedaba sin nada era como deshacerte de tu propia vida, claro. Y entonces solo se quedó con esas 9 cartas, que son las que aparecen aquí dentro del libro. Has dicho que nos vas a leer luego una cosita. Vale, pero antes de que lo hagas, ¿para cuándo ese libro de otra gran historia de amor con José Villacastín? Porque eso tiene otra novela, porque hay que ver este señor.
Bueno, al morir Rubén Darío, mi abuela pone un hotelito en la Puerta del Sol, como sabía francés perfectamente y tal, pone un hotelito en la Puerta del Sol. Y ahí está 2 años, se llamaba el Hotel París. Y entonces, en Ávila, a mi abuelo, que era viudo, con 2 hijas, le dicen, oye, cuando vayas a Madrid, si vas a algún sitio, pues vete a hospedar a tal hotel, que hay una chica que se ha quedado viuda. Ellos, la de Rubén Darío, los del pueblo, te puedes imaginar lo poco que les sonaba. Y entonces, mi abuelo era un dandy, fue dueño del Teatro La Latina, tuvo todo tipo de negocios, librerías, de todo. Y entonces se enamoró de ella y se casa. Y dedicó casi toda su fortuna a recoger la obra de Rubén Darío por América, para publicarla con Aguilar. Fue a todos los países donde Rubén había estado, porque claro, los escritores, en la época de mi abuela guardaba cosas, pero en la época en que él vivió, en países, que además era un hombre que viajaba muchísimo, yo no me explico cómo se puede ir en barco, ir y volver, si vas en avión y vienes muerta, pues no sé cómo lo hacía, pues todo había quedado disperso, en Chile o en Argentina, incluso en Nicaragua o en otros países, y mi abuelo lo recogió todo para publicar con Aguilar las obras completas. O sea, fijaros qué muestra de amor, porque podría haber tenido celos, ¿no?, que serían lógicos por otra parte. Pues no, no solo eso, sino que yo creo que era el mayor gesto, además, claro, el mayor gesto de amor hacia una persona. ¿Te contó algún secreto inconfesable? Yo era muy niña para que me contase. Bueno, ya tenía 16 años. Si hubiera tenido más años, sí, pero las de entonces, de mi edad, de 16, no teníamos la vida que tienen hoy las de 16 años, que ya hubieran entrado por Twitter y por todo. No, pero yo me entero de la vida, de que existe Rubén Darío. Nosotros vivíamos en el pueblo, vivíamos en Navalsouth, que os digo es una calle, esa como lo de Villarejo, como de arriba y de abajo, pues una calle, no hay nada, ni una farmacia, ni médico, ni cura, no hay nada. Y entonces, pues yo estaba en la escuela y me vienen y me dicen, a tu casa han llegado 2 coches. Que allí llegasen 2 coches en el año 56 era el mayor acontecimiento que podía, más que si cae un ovni, mucho más. Yo voy corriendo a mi casa y llego y veo que mi abuela está en la puerta, entreabierta la puerta, y luego 4 o 5 jóvenes, 20 y tantos años y tal, y 2 ya más maduritos que querían hablar con ella. Y mi abuela les decía, que no recibo a nadie, que no recibo a nadie. Hasta que una de ellas dice, Francisca, solo venimos a acompañarte. Claro, ahora veréis en el poema Rubén es Francisca Sánchez, acompáñame. Esas palabras, mi abuela abre la puerta y pasan todos. Las casas de los pueblos, que es una casa preciosa, pero es una cocina enorme de esas que se hace toda la vida en la cocina. Y todos pasan allí. Y venga a hablar de Rubén Darío, claro, yo en un rincón vengo a hablar de... Y yo decía, pues ¿quién será este señor? Porque yo tenía 9 años, no tenía ni idea. Pues ¿quién será este señor? Pues... Y mi abuela, con un conocimiento de causa que a mí me asombraba, yo decía, pues nunca ha venido aquí, pues yo no le he oído hablar a nadie de... Y ya cuando se marchan le digo, Lala, porque yo le llamaba Lala, Lala, ¿quién es Rubén Darío? Y me dice, el gran amor de mi vida, con lo cual ya me dejó totalmente flipada, porque claro, en el salón de mi casa estaba la foto, el cuadro de mi abuelo, de mi abuela, de mi tío, pero Rubén Darío allí no aparecía en fotos para nada. Y yo, pero ¿cómo es eso? No, y ya sabéis lo que se decía entonces, no, eso es cosas que los niños no pueden saber. Pues los niños no pueden saber, vuelven otra vez. Y entonces ya empiezan a hablar del baúl. Y preguntaban por el baúl, todos preguntaban por el baúl. Y mi abuela decía, no, yo no tengo ningún baúl. Decía, mi Lala está mintiendo, pero bueno, el baúl está arriba, en la guardilla, y ella dice que no hay baúl. Claro, yo no entendía nada, te quedé un tejemaneje, hasta que ya un día mi padre va por el baúl, lo pone en el centro de la cocina, imaginaos mis ojos, ¿no? De ahí va a salir un tesoro, pero si todo el mundo pregunta por el baúl... La decepción cuando yo veo que se abre el baúl y solo hay papeles. Yo dije, y esto es un timo, porque claro, imaginaos, yo esperaba, yo qué sé, joyas... Claro, era un tesoro, realmente era un tesoro. Y entonces, claro, empezaban a hablar ya
Y entonces yo le iba preguntando a mi abuela, cuando todos se iban, bueno, ese matrimonio era Carmen Conde, la primera mujer académica de la lengua, que fue pues prácticamente mi madrina, y yo creo que la que más consejos y mejores y más prácticos me ha dado en la vida. Entendió muy bien a Francisca, como que se enamoró del personaje y de ella, y escribió una cosa muy bonita que me vais a permitir que os lea. Y ella dice: a Francisca Sánchez no se le incluye en la lista escandalosa de las favoritas de los grandes hombres, ni en las de las concubinas, ni entre los novelosos y aventureros amores bohemios o literarios, sino en una zona única donde todo presiona para que se olvide su ilegitimidad y solo se piense en el corazón, en lo que ella llenó, humilde, recta y finalmente en la vida del poeta. Yo creo que describe muy bien la relación, que efectivamente pues no era una mujer intelectual, pero supo darle lo que él nunca había tenido, que era familia, porque a todo esto Rubén Darío acabó integrando a toda la familia de Francisca, padres, hermanos, pasaban tiempo en la casa donde estuvieran en París, porque la facilidad que tenían para viajar era asombrosa. O sea, imaginaos los trenes que tenían que coger, las horas que se tenían que pasar, pues viajaban con una facilidad del pueblo a París, de París a no sé dónde. Una cosa que a mí es una de las cosas que más me llama la atención, porque digo, oye, se puede hacer un libro del seguimiento. Ellos pasaban, por ejemplo, en Asturias los veranos, iban muchísimo a Palma de Mallorca, también pasaron tiempo en Palma de Mallorca. Ella Andalucía la volvió loca, de Málaga lo que más, los espetos, o sea, eso de ver los espetos es que le volvía loca, y decía, claro, la luz esa de Andalucía, que se hubiera quedado a vivir allí, y le encantaba también mucho Barcelona. A Cenola le gustó mucho. ¿Te leía algún poema en especial de No, Rubén? me leía sus versos. Pero no había ninguno favorito, digamos, que cada vez que No, lo lees es que o lo escuchas te recuerda a ella. Ya te digo que murió cuando yo tenía 16 años. Ella estuvo 2 años en el hospital, muy enferma, que murió sin media cara, con un cáncer horroroso. Y entonces tampoco yo le preguntaba muchas cosas, muchas de estas cosas de las comidas. Ya prometías tú, ¿no? Venga a preguntar y preguntar. No, porque yo lo que trataba es que ella fuera la parte amable, no la parte más dramática de su vida, sino que tuviera la parte más amable. Por cierto, hay una foto preciosa de las dos, de la abuela y la nieta. Bueno, no sé si lo van a ver muy bien, pero es tierna, tierna. Claro. Es que al nacer yo, bueno, su segundo marido había muerto un año antes de nacer yo. Su hijo, el que le quedaba de Rubén, también murió un año después de nacer yo. Entonces mi madre tuvo un parto horroroso y yo nací y me cogió ella y ya no me soltó hasta que se fue al hospital. Entonces yo creo que todo eso que no había podido dar a sus hijos, porque tenía otros nietos pero vivían en Nicaragua, con lo cual no estaban con ella, pues me lo dio a mí. A mi hermana la conoció, pero ya también estaba... Pues mi hermana nace en el 56 y ella muere en el 63, tampoco llevaba 2 años en el hospital. Entonces yo creo que toda esa ternura... ¿Qué dice tu hermana que para qué das fechas? Toda esa ternura que ella tenía acumulada, que no había podido dar a sus propios hijos, la volcó en mí. Con deciros que a mí yo venía con unas notas malísimas del colegio, ¿no? Entonces mi madre, bueno, pues imaginaos. Y recuerdo perfectamente un día que mi madre intentó darme una bofetada y ella se la devolvió antes de que me llegara a mí, ya se la había recibido mi madre. Oh, menuda. Doña Paca, menuda era. Hay algo que escribió Rubén Darío: dejad al huracán mover mi corazón. Bueno, dicho y hecho. Sí, sí. Porque, vamos, hubo huracán, no solo uno, varios huracanes, porque hay que ver lo que se movió ese corazón. Sí. Alrededor de Francisca, es verdad, porque también fue el amor de la vida de Rubén Darío. Sí, y él Rubén tenía una hermana, Lola, que vivía en El Salvador, quiso muchísimo a Francisca, con la que tuvo muy buena relación. O sea, Francisca tuvo muy buena relación con el hijo de la primera mujer, de Rafaela Contreras, pero que no se quedó nunca, porque cuando lo tuvo... ella murió al mes, es que todo eran tragedias, es que en aquellas épocas, claro, la gente moría prácticamente de parto, ¿no? Entonces lo que sí que pidió y dejó por escrito, porque Rubén estaba en España, es que ese niño se lo dejase a su familia. Ellos eran millonarios
Y entonces que se lo dejase a su familia, pues había la vida bohemia que llevaba Rubén Darío. Por supuesto que Francisca no había aparecido todavía en la vida de Rubén, ni muchísimo menos, ¿no? Y yo ahora cuando he estado en Nicaragua son dos familias, la de Francisca y esa otra, que no se han juntado nunca, porque ellos se consideran los depositarios de las esencias de Rubén Darío. Y entonces yo lo que hice fue juntarles. ¿Ah, sí? Sí. Qué bonito, ¿no? Sí, les junté en un acto y dije, bueno, al fin y al cabo, Francisca no conocía a Rubén cuando vuestro padre, abuelo, nació, que veía que culpa tiene de que vuestra abuela también hubiera muerto. O sea, que han sido todos damnificados de alguien o de algo, ¿no? Y de la propia vida, porque la vida es así. Entonces la gente moría por una enfermedad, por un catarro, por un no sé qué, ¿no? No, por una varicela. Lo que pasa que él murió muy joven, en la plenitud de la vida. Claro, como diríamos... Y tengo que deciros que no he visto un país más volcado en el mundo de la cultura que Nicaragua. Y además yo me siento muy orgullosa del embajador español que tenemos allí porque contribuye muchísimo a eso. Colabora mucho con el gobierno en todo lo que tenga que ver cultura y ayudas y de tal. Pero mirar, todos los parques de Managua, de León, de Granada, que son las ciudades, están llenas de esculturas de los grandes poetas. Los colegios, vas a los colegios, que a mí me llevaron a varios colegios, los niños no levantan esto y se saben todas las poesías de Rubén Darío. Todas, pero de Rubén Darío y de otros poetas nicaragüenses. O sea, es verdad que tienen muchas carencias económicas de muchas cosas, pero sin embargo el mundo de la cultura se vuelca, el gobierno, las instituciones, todo el mundo. Yo no he visto nada que se le parezca. Estaríamos hablando 3 horas más, pero es que nos van a echar. Pues me vais a permitir que os lea, nada, un párrafo. Por eso te lo digo, por si quieres. Porque está en su tumba. Entonces, me gusta. Ella, cuando ella muere, lo que se pone es un bronce, una cara de ella, un bronce, y esta maravillosa parte, que forma parte de esta maravillosa estrofa, que forma parte del poema que le da. Seguramente Dios te ha conducido para regar el árbol de mi fe, hacia la fuente de noche y del olvido. Francisca Sánchez, acompáñame. Yo creo que después de esto un aplauso, ¿no? Porque... Bueno, yo le quiero agradecer a Rosa que me haya permitido estar con ella esta tarde aquí, a Casa de América, por supuesto, también. Gracias, sobre todo, por haber escrito esta historia. Yo se la recomiendo, de verdad, no es porque sea amiga, no es porque... No, léanla porque van a disfrutar. Mira, estoy ahora mismo con los pelos, con la piel de gallina, porque, claro, aquí hemos hablado de algunas cosas, pero leyéndolo se vive de otra manera. Y gracias porque sé que, como tú bien dices al principio de la novela, es muy doloroso recordar, pero gracias a ese dolor tuyo, porque sé que te ha costado mucho, que te convencieron, bueno, varios años tardó la cosa en convencerte, sí. Pero gracias por regalarnos esta gran historia de amor y que, bueno, os la recomiendo a todos. ¿Y para cuándo la que te comentaba yo antes, la de que vivió con José Villagastín? Es que yo me imagino que lo entendéis. Sacar las historias familiares es muy complicado, ¿no? Yo este libro no lo he podido hacer hasta que mi madre no había muerto, porque ella estaba de periodistas hasta arriba y porque, claro, iban a visitar a mi abuelo y luego cada uno daba su versión. Eso que cuando oyes a los famosos decir tal, bueno, pues luego es la verdad, ¿no? Es que lo haya vivido en tal. Y luego mi madre siempre decía una cosa, claro, todo el mundo Rubén Darío, pero su padre, todo el mundo se olvidaba del papel que había representado su padre también en esta segunda parte de la historia, ¿no? Que fue un papel importantísimo. Si no, a lo mejor se habría perdido todo, ¿no? Porque mi abuela pues, o se lo hubiera dejado, o un nieto se lleva una cosa, el otro se lleva otra, ¿sabes? Se hubiera perdido ese maravilloso archivo que hay en la Universidad Complutense, en la biblioteca de la Universidad Complutense. Entonces ella no quería que salieran las historias familiares más, que ya bastante había visto, y entonces se tuvo que morir mi madre para que yo me decidiera a escribirlo. Ya lo de mi abuelo, pues es que ya es entrar no solo en la historia de mi abuelo y de mi abuela, sino ya, claro, con eso solo no haces un libro, ¿no? Entonces,
y hay que meterse en más historias. Vamos, que nos vamos a quedar con las ganas, porque no va a haber. No, a lo mejor un día lo hago como este, pero no. Rosa Villacastín, muchísimas gracias por todo. Y gracias a ustedes, de verdad ha sido un placer y espero que tengan una visión de Rubén, que no es solo el gran poeta que todos conocemos, sino he querido que vean al padre, al marido, al hombre, más que al gran poeta. Dime.